Hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor me entregó, porque Dios me está llevando este año a hablarle a la iglesia sobre su responsabilidad, sobre el camino que la iglesia debe atravesar, debe dejarse guiar. Y el Señor puso esta palabra en mi espíritu, y cuando yo la estaba haciendo, era como un estudio. Yo le decía: Señor, pero no es que yo quiero que tú traigas a memoria, porque muchos todavía están con su sentido, su mente y su corazón en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos. Que ellos entiendan que los tiempos yo los muevo, que los tiempos van, que los tiempos vienen, pero nada está fuera del alcance de mi mano. Y por eso el Señor me trajo a hacerte entender a través de esta palabra que se titula: No te detengas, iglesia. No te detengas, iglesia. A través de esta palabra, hacernos entender el papel, a mí como pastor, de cuidar la iglesia, y entender a usted como iglesia cómo debe actuar. Quiero llevarte a la luz de las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a tener en pantalla también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie y le damos un fuerte amén al Señor. Amén. Ya todos estamos ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28. Por tanto, mirad vosotros, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra el Señor me la entrega a mí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor, a través de este siervo, me dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él deja claro al final de que la iglesia no es del obispo ni del pastor. Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. Padre, gracias porque tu palabra es grande y poderosa. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana, y permítanos entender que quieres hablarle a la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento en la presencia de Dios. En los últimos años, la iglesia de Cristo ha estado expuesta a situaciones y a escenarios a los cuales esta generación, y digo esta generación, nunca había antes estado expuesta. Hemos estado expuestos a muchas situaciones que nunca antes habíamos estado expuestos. Estamos pasando por momentos que nunca antes habíamos pasado. Ninguno de ustedes, aún los más ancianos, nunca antes habíamos pasado. A través de la raíz, en estos últimos 2 años, el COVID trajo como consecuencia muchas situaciones que aún persisten dentro de la sociedad. La pérdida de empleos. La economía de muchos hermanos se vio reducida. Incluso la economía del país ha recibido también esos embates. Incremento de precios de los productos. Usted va al Publi hoy, ya no cuesta lo mismo. Ayer yo fui a comprar un pancito ahí en la mañana colombino, y hay un cartelito adentro al lado de los panes que dice: tenga en nota o preste atención porque ya nuestros precios han subido. Las cosas han subido, los precios, los alimentos, todo ha subido. Lo único que mantiene igual es el salario. Los problemas de las personas con la renta, por no poder pagarla, porque no tenían trabajo muchos. El pago del mortgage para muchos, atrasado varios meses. Muchos han perdido sus hogares. Muchos han dejado de pagar sus autos, sus celulares. De una u otra forma, esto ha afectado en todos los ámbitos. Los ministerios han tenido muchos que cerrar porque no ha habido economía para sostener el pago de la renta. Porque a causa de la enfermedad muchas personas no vienen, pero no son capaces de soportar, aunque sea el lugar donde se alimenta, aunque sea por internet. Yo siempre le enseñé a la iglesia,
Y yo como iglesia siempre entendí y di mi ejemplo cuando yo no asistía. Yo nunca, jamás lo que era del Señor me lo comí. Cuando yo no asistía yo lo guardaba. Mi esposa, si yo me lo comía, me daba con el látigo. Es bueno tener una esposa así. Y cuando tú quieres darle menos al Señor, te dice, no. ¿Y el otro cheque? No. Pues tiene una memoria. Y es el Espíritu Santo que me empuja para que yo no cometa, para que Él pueda seguir bendiciéndome. Y no es que esté obligado, pero a nadie le gusta que lo engañen. Y todos estos años, últimos 2 años, hemos recibido este embate, esta generación especialmente. Y quiero decirle, nadie a nivel mundial ha estado al margen de esta situación. Nos ha involucrado a todos. Nadie puede decir, a mí no me ha tocado. Ahora, la situación ha empeorado. Pero para muchos no ha empeorado económicamente. Muchos en estos tiempos se enriquecieron. Otros no se enriquecieron, pero vieron subir sus finanzas. Otros no pasaron por escasez, tienen abundancia. Y siempre ha sido así, cuando han habido crisis, han habido despertares. Han habido momentos donde las personas, la economía la ha cambiado a unos completamente hacia arriba, a otros completamente hacia abajo. El año pasado yo, no me acuerdo con quién yo estaba conversando, yo le pude decir a alguien, este año ha sido el año donde yo más he ganado. El año pasado. Y el antes pasado igual. El 2020 con la crisis, yo los mejores trabajos los tuve. 2021 los mejores trabajos los tuve. Y abrigo la esperanza. Y tengo la fe y la confianza que si yo hice lo que yo hice para poder recibir de la mano de Dios lo mejor en el 2020 y lo pude recibir en el 2021, voy a seguir haciendo todo cuanto esté a mi mano para poderlo recibir en el 2022. Las gripes, los virus, las enfermedades contagiosas, las plagas, las epidemias. Quiero decirle algo para que usted no se sienta mal, para que usted no piense que es usted el único cristiano que está pasando por esto. Esto siempre ha existido. Desde que hubo desorden en el huerto, esto siempre ha existido. Desde que hubo desobediencia y rebeldía, esto siempre ha existido. Pero no voy a ir 500 años atrás, voy a ir mucho más. En el año, por ejemplo, vamos a irnos nada más ahora 100 o 200 años atrás. Del año 1918 al 1919 nació la gripe española. La gripe española, en aquel momento, en aquella fecha entre el 18 y el 19, hizo de una u otra forma cobrar la vida de más, dice que fueron entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo, en Europa. En Estados Unidos casi 1 millón de personas murieron. 100 millones de personas en aquellos años. Y unos 675,000 americanos murieron. Aquello fue espantoso, casi se extermina la población mundial. Pero sucedió algo, los científicos estaban investigando. ¿Cómo curar? ¿Por qué esto sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas cifras tan alarmantes? Y decidieron hacer un estudio. Y 50, aquellas personas, aquellos médicos que decidieron, eran médicos de la Armada. Y estos médicos de la Armada decidieron hacer un experimento, realizar un experimento con el germen de la gripe. Y buscaron jóvenes voluntarios y 50 jóvenes marineros voluntarios. Escuche esto, porque estos son datos que yo busqué. Esto no me lo invento yo. 50 jóvenes se apuntaron, no tenían miedo. Se apuntaron para ser voluntarios con ese germen de la gripe. Ellos no temían a la enfermedad. El dato que pude recopilar dice que habitaron, que comieron y que durmieron juntos con pacientes que tenían la gripe. Durmieron, comieron, habitaron. Dice que respiraron frascos con la gripe. Incluso fueron inoculados, fueron inyectados con gérmenes de la gripe. ¿Y cuál fue la respuesta? Nadie se esperaba la respuesta. Ninguno de ellos desarrolló gripe. Ninguno de ellos se contagió. 50. Y ninguno de ellos se contagió. Los médicos, la ciencia quedó sin respuesta.
Los experimentos de todos ellos estaban frustrados. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que encontraron a todo esto? La única respuesta posible y lógica que encontraron a todo esto fue que estos 50 jóvenes se ofrecieron voluntariamente, que estos 50 jóvenes no le tenían miedo a la enfermedad. Mira dónde voy a caer, si me adelante. Cuando una situación como esta, de gripe, de plaga, de epidemias, de pandemia, emerge y es real como lo que estamos viendo, pone a prueba siempre la capacidad de los gobiernos, la capacidad de los profesionales, la capacidad de los médicos, pero por encima de todas las cosas, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, pone en prueba la capacidad de los cristianos. La fe de los cristianos, la confianza de los cristianos, el conocimiento de la palabra de los cristianos. Porque te le voy a decir algo. Hoy en día estamos viviendo una ola de enseñanzas muy hermosas, muy bonitas en la teoría, pero en la práctica vemos que la práctica y la teoría algo sucede, no se dan la mano. Estas pandemias también se vivieron lo que hoy se está viviendo. Cuando sucedieron esta pandemia, por ejemplo, hace tiempo atrás, los líderes religiosos, los católicos, los protestantes, los judíos, no aceptaban las órdenes gubernamentales del gobierno de cerrar los templos. Lo mismo que ha sucedido en esta pandemia. En aquella pandemia, de una u otra forma, los líderes religiosos pensaban como hoy pensamos nosotros y creemos que es así. Pensaban que, igual que ahora, que sus ministerios eran más necesarios que nunca. Y es una verdad, así debe ser. Hoy en día muchas iglesias, especialmente el liderazgo, hoy en día muchos ministerios, especialmente el liderazgo, presentamos frente a todo esto una conducta irresponsable e imprudente que queremos disfrazar de fe y confianza. Nadie puede decir que no hay una pandemia. Nadie puede decir que no hay contagios. Nadie puede decir que no es verdad. Sí es verdad. Y no solo la fe te va a ayudar, porque te puedo ahora mismo recordar con una lista inmensa de hombres de fe que no están, porque entregaron sus vidas en pandemias. La iglesia tiene que entender algo. Escuche bien. La iglesia es una institución espiritual. Ahora escuche esto. Y que se nutre y se manifiesta en lo espiritual, pero se desarrolla en lo material. En otras palabras, opera en ambas esferas, espíritu y materia. Por lo tanto, no está exenta a enfermarse. Cuando usted está en el cielo es otra cosa. Cuando usted esté con el Señor es otra cosa. La misma Biblia nos enseña que allí no hay enfermedades, no hay deudas, no hay problemas como los que hoy tenemos. Pero mientras usted siga con esos pies que Dios le entregó sobre la tierra, usted se puede enfermar. Mientras usted siga habitando en el planeta Tierra, usted puede estar bajo y sometido bajo muchos problemas y situaciones. Pero eso no quiere decir que Dios es malo. Eso no quiere decir que Dios es un Dios de orden. Eso no quiere decir que Dios tiene promesas y que no las va a tener contigo porque te enfermaste. No. Hoy queremos enseñarle a una iglesia que la fe anula todos los problemas. Hoy queremos enseñarle a una iglesia que confiar en el Señor nos anula de todo. Eso sí, Dios lo quiere. Pero Dios no lo quiere en todo el mundo. Por eso usted ve miles de personas que padecen, que mueren, misioneros en muchos lugares mueren. Personas que se han metido con el Señor mucho más que usted y yo. Los han decapitado. Yo conozco hombres de Dios que hoy no están junto a nosotros. Mi padre no está hoy junto a nosotros. Amaba a Dios mucho. Y el Señor se lo llevó. Y lo pudo vivir de cerca. Al igual que muchos de ustedes lo han vivido de cerca, quizás hasta con familiares o amigos. Pero el Señor nos entrega esta palabra en el libro de los Hechos. Nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispo. Un pastor que es fiel a Cristo cuida a su iglesia. Un pastor que es fiel a Cristo enseña de fe, enseña de confianza, enseña de amor al prójimo, pero cuida su iglesia. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 13 al 17. Esto le sucedió a David con sus hombres. Cuando David estaba huyendo de Saúl, se esconde en aquella cueva, en la cueva de Adulán. Y allí se reunieron un grupo de personas, los cuales de allí se formaron 30 valientes, los valientes de David. Pero hubieron 3 en especial, los cuales dice la Biblia que junto a las proezas de esos 3, ninguno se pudo comparar. Y mire lo que dice, capítulo 23, verso 13 al 17 del segundo libro de Samuel. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Ahí se cerró el ciclo y comienza otro. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, donde estaban los filisteos, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, mire esto: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Qué demuestra eso? Demuestra una gran hazaña de 3 hombres. Demuestra que fueron heroicos, que fueron decididos, que fueron fieles, que querían honrar a su líder. Pero las palabras de David nos enseñan algo. Las palabras de David nos enseñan el amor y el cuidado por los que estás a cargo. Las palabras de David nos enseñan la preocupación que él tenía por sus hombres. Un pastor que ame su iglesia, que ame a Cristo, cuida a la iglesia. No la expone. A veces somos un poco rudos, tomando decisiones ahora en tiempos de pandemia, de si usted está enfermo no venga. Hoy yo puse un anuncio, hermano, de los hermanos, tenemos ganas de verlo, pero si usted está enfermo, estuvo enfermo, ya se siente bien, el ya me siento bien no es suficiente. Puede sentirse bien y todavía contagiar. Si ya usted está seguro, porque se hizo una prueba de COVID hace 2 semanas, que ya está bien en la calle andando, no hay problema, venga con su máscara y su protección. Pero yo tengo la responsabilidad de cuidarlo a usted. Porque si yo no lo hiciera y yo dejara que aquí sirva el que quiera, y hermano, estuviéramos cerrados. Estuviéramos cerrados como desgraciadamente hoy hay muchos ministerios cerrados. Pero hay que llevarlo en orden, hay que llevarlo con precaución, hay que llevarlo con prudencia. La prudencia es aplicable en el cuerpo de Cristo. Eso no es falta de fe. Eso no es falta de fe. Es peor. Es peor. Queriéndome disfrazar de una fe que no va a repeler una enfermedad, exponer a la iglesia para que salga contagiada. Si un día hay que cancelar un servicio, se cancela el servicio, pero cuidas la iglesia. Si un día, escuche bien, hay que cancelar una actividad, se cancela la actividad, porque eso habla de amor a la iglesia. Nadie le va a robar el cielo por eso. Ahora, cuando surgieron pandemias así como estas, los líderes, los pastores, los obispos, todos los que le servían al Señor, tuvieron que tomar una posición de confrontación hacia esta situación. Es decir, la iglesia de Cristo no fue creada para estar escondida. Bajo esa reflexión, usted tiene que entender que la iglesia de Cristo fue creada para estar activada todo el tiempo. Nunca cerró, ni en los tiempos de pandemia. La iglesia de Cristo nunca desapareció, siempre estuvo ahí. Y está ahí por un motivo. Y estará ahí por un motivo. Y debe estar ahí por un motivo el cual usted hoy va a aprender. ¿Cómo un pastor cuida a su iglesia? ¿Cómo yo como pastor cuido a la iglesia? ¿La envío a casa a esconderse? Eso no es cuidar la iglesia.
La alejo de los templos. Eso no es cuidar la iglesia. Le digo, le aconsejo, hermano, hay un ministerio, no un nombre. Estoy hablando de una denominación que ha aconsejado a sus fieles a que se planten sus propios cultivos, a que se cosechen sus propias cosas para cuando venga la escasez, cuando venga esto, cuando venga aquello, ellos siempre tengan. ¿Es que acaso usted no se quiere ir con Cristo? ¿Es que acaso que Dios le llamó a usted para que usted huya y que no te alcance? No. Ese no es el evangelio. El evangelio no es huir. El evangelio es estar. El evangelio es quizás morir por lo que tú amas, por lo que tú crees, por lo que tú defiendes. Porque esconderse y cosechar mis propios alimentos habla más de miedo y de pensar de que yo voy a durar toda la vida y no me quiero ir con Cristo. Es más, le voy a decir, aunque te escondas, aunque cultives, aunque siembres, te va a alcanzar la muerte igual. Un pastor cuida a su iglesia preparándola contra el miedo. Un pastor cuida a su iglesia enseñándola a vivir sin miedo. No es a vivir sin la pandemia, es a vivir sin miedo. Esos jóvenes, fue un estudio, y un estudio cristiano de científicos cristianos, no se enfermaron porque no tenían miedo. Eso es más profundo de lo que usted se imagine, pero no vamos a entrar en los detalles eso hoy. Lo que yo te quiero hacer entender en este momento es que un pastor cuida a su iglesia enseñándola a vivir responsablemente y prudentemente y sin miedo. Cuando usted sabe hacia dónde usted va, cuando usted ha creído en Cristo, cuando usted sabe de que usted tiene la salvación, cuando usted sabe que le ha servido al Señor, que anda en santidad, que no anda en pecado, cuando usted sabe en quién usted ha creído, usted ama al cielo. Usted no teme. Usted no teme. Por eso Pablo nos pudo decir, para mí el morir es Cristo. Para mí la muerte es ganancia. Cuando usted llega a reflexionar así es porque usted ha llegado ya al top, al conocimiento espiritual más alto, a la madurez espiritual más alto, al convencimiento, a la seguridad, a la lucidez más grande de qué va a pasar con usted si usted muere. Y cuando usted está seguro de qué va a pasar con usted cuando usted muere, a usted no le importa morir, porque usted sabe que va a las manos de Cristo, donde allí no va a haber más problemas, situaciones ni enfermedades. Pero no, la iglesia no está preparada para eso. Pero es para eso, para lo que el Señor la quiere preparar, para que se vaya con Él. ¿Usted cree que van a poner una guagua allá afuera y van a decir, arriba columna de fuego, todos montando asiento para cada uno? No, el Señor va llamando en diferentes fechas, en diferentes situaciones, en diferentes oportunidades a los hermanos, a las personas, y así van partiendo con Él. A no ser el último día, que no sé lo que iba a pasar, porque si Dios permite, nos vamos con Él. En 1348, la peste negra, 1348, la peste negra mató a casi la mitad de toda la población de Europa. La peste negra. Pero en 1527, un brote de esa peste llegó allí a aquel poblado de Nuremberg, donde vivía Martín Lutero. Se encontró con Martín Lutero. La peste llegó allí a aquel lugar de aquel reformista de la iglesia protestante, porque hoy estamos aquí gracias a Dios que usó a Martín Lutero para protestar, separarnos, arrancarnos y no seguir creyéndonos idioteces que no son verdad, y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y Martín Lutero escribe una carta que dice: se debe huir de una plaga mortal. Escuche esto. No está escrito por cualquier persona, por Martín Lutero. ¿Debe el cristiano huir de una plaga mortal? Y estas son las conclusiones que él saca. Cualquiera que se encuentra, hablando de todo el mundo ahora, cualquiera que se encuentre en un rol de servicio, es decir, que atienda a la población, en un rol de servicio a otros, tiene el compromiso vocacional de no huir. Aquellos en el ministerio,
hablando de nosotros, debemos mantenernos firmes ante el peligro de la muerte. Los enfermos, los desahuciados necesitan un buen pastor que los fortalezca y los consuele. Si huimos, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el hermano que hace la llamada? Si huimos, ¿dónde está el hermano que pasa el brazo por encima del que está triste? Los oficiales públicos, incluyendo alcaldes y jueces, deben quedarse y mantener el orden cívico. Si todo el mundo se va, ¿quién cumple la ley? Los servidores públicos, médicos y policías pagados por el gobierno deben continuar con sus labores. Lutero desafía a los cristianos a buscar oportunidades, fíjense esto, para atender a los enfermos como si ellos mismos estuvieran cuidando a Cristo. Como si ellos mismos estuvieran cuidando a Cristo. Y les enseña que cuidar es una necesidad, pero que también hay que cuidar nuestro cuerpo. Es decir, le dice, no huyan, pero deben cuidarse. No huyan, pero anden con prudencia, porque ustedes son templo del Espíritu Santo y tienen que cuidar ese templo. En otras palabras, él defiende las medidas de salud pública y la atención médica, y el no hacerlo, es decir, el no buscar atención médica cuando está enfermo, es un acto de imprudencia. Ahora vamos a caer en la pregunta de las 7,000 oportunidades. ¿Me quedo en casa, pastor? No, debes quedarte en casa. ¿Me vacuno, pastor? Sí, debes vacunarte. Eso no te va a robar la salvación. No crean tantas historias ni tantas fantasías que las personas se han hecho tratando de ser los más espirituales, tratando de usar el contexto de la Biblia, la palabra de la Biblia, para hablar de tiempo. Mire, estamos en tiempo, pero no estamos hablando de una vacuna que está escrita en la Biblia. Cuando los tiempos de Lutero, cuando los tiempos de la gripe española, de la peste negra, también estaban buscando oportunidades. Y usted nunca se preguntó cuando era niño si lo vacunaron y qué traía esa vacuna. Lo que pasa es que en los últimos tiempos el enemigo dice, si yo pongo confusión en los corazones de ellos y ellos creen que esa vacuna no viene de Dios, un ejemplo, viene de mí, del diablo, de Satanás, ellos van a decir, no me vacuno, y se mueren. Hermano, esto lo entendí yo hace mucho tiempo. Cuando comenzó esto, el Espíritu Santo me dijo, no te vacunes ahora. Y a los 2 meses me dijo, vacúnate. ¿Por qué? Porque empezamos con el temor, y ese temor quizás me confundió y me habló así. Pero llegó un tiempo donde el Espíritu Santo me dijo, ¿te roba eso la salvación? ¿Te roba eso mi relación contigo? ¿Te va a quitar eso lo que yo por el Espíritu te puedo añadir? No te preocupes. Y yo me dije, si me muero, Señor, ¿te vas conmigo? ¿No es eso para lo que estás trabajando? ¿Te aceleramos el pasaje? ¿Sí? Entonces hoy hay todo tipo de información. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque la ciencia la creó Dios. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Que sí, que hay planes, que hay muchas confabulaciones, pero todas siguen el orden de Dios. Nada se le ha ido de la mano a Dios. Dios tiene el control de todo. Y siempre que han habido situaciones como esta, ha habido respuesta de Dios. Lo que no puede haber es un pueblo confundido, porque un pueblo confundido confunde. Confunde, un pastor confundido confunde la iglesia. Y después usted le pregunta a un miembro, ¿te vacunaste? Y aquel te dijo sí, y el otro dice no, yo no. Y usted no sabe lo que hay en la iglesia. Mire, cada cual toma la decisión que quiera, pero eso no le va a robar la salvación a usted. Métase con Dios, que el Señor te revele lo que es. Y si me contagio, pastor, si saliendo me contagio, si congregándome me contagio, cuando usted va a la guerra, ¿usted va a ganar o a perder? Cuando usted comienza un negocio, usted tiene muchas posibilidades de triunfar, pero muchas posibilidades de fracasar también. ¿Y si me contagio? ¿Qué pasa si pierdo mi vida? ¿Le soy más útil al Señor aquí en el piano? ¿Tú crees? Mateo capítulo 25, versos 34 al 40. Voy a acelerar. Entonces el rey dirá, hablando ya de cuando lleguemos, entonces el rey dirá a los de su derecha, está hablando Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Los enfermos también son merecedores del amor de Cristo. Los afligidos también son merecedores del amor de Cristo. Y si me contagio, Señor, si que contagias y te sanas, sigues sirviéndole a Cristo. Si te contagias y te mueres, partiste con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Te agrada tanto la vida que quieres disfrutarla tanto? ¿Te agradan tanto las deudas? ¿Te agrada tanto que todos los meses tengas que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y quejarte por esto y quejarte? ¿Te agrada tanto? Mira, la muerte, muchas personas les es temida por falta del conocimiento, de la fe y de la seguridad de hacia dónde van. Hay un pastor chino en aquella provincia donde nació el virus, en Wuhan, que escribió esto: la paz de Cristo, porque la fe, la paz de Cristo os protegerá en todo momento. Pero no te va a proteger de no enfermarte. Te voy a explicar por qué. Y esto es una gran realidad. Y esto se va a alinear con lo que tú ves y lo que escuchas. Escucha. La paz de Cristo no es para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y la muerte. Porque Cristo ya venció estas cosas. Es tener paz, no miedo, en medio del desastre y la muerte. ¿Le teme usted a las enfermedades? ¿Le teme usted a la muerte? La muerte, te recuerdo, hermano querido, la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. No tienen la última palabra. Hace unos 66 años atrás, en la selva del Ecuador, 5 misioneros fueron muertos. 5 misioneros que estaban allí en la selva tratando de llevar el evangelio fueron muertos. Unas tribus de indios llamados los Guaodani, tú vas a escribir el nombre, con lanzas, con palos y con machetes, los mataron, los destrozaron. Estos son indios caucas. A los 5 misioneros hace unos 66 años atrás. Pasado unos meses, varias esposas y varios hijos de esos 5 misioneros regresaron al mismo lugar. Y quiero decirte lo que sucedió. El evangelio fue establecido, incluyendo a los Guaonami. Nada los detuvo. Aquellos murieron, aquellos tuvieron que pagar un precio por servirle a Cristo, pero no pagan con su muerte lo que Cristo les dio o les entregó con la de Él. Tú no vas a pagar con tu muerte la salvación. Por eso no te preocupes, que muérete si tienes que morirte. Nadie quiere hacerlo porque estamos en la carne y la carne es contraria a los deseos del Espíritu. Pero te voy a decir algo. Y es lo que el Señor le quiere decir a la iglesia: no te detengas, iglesia. No te detengas, porque la iglesia de Cristo no fue diseñada para huir. La iglesia de Cristo no fue diseñada para esconderse. La iglesia de Cristo no fue diseñada para alejarse. Escuche esto, porque esto me lo dio el Señor. La iglesia de Cristo fue diseñada para permanecer cuando todos se van. La iglesia de Cristo fue diseñada para ir a donde otros no van. La iglesia fue diseñada para estar donde otros no quieren estar. Y el Señor mismo, así mismo lo sentí directo, como del Espíritu Santo, me dijo esto: la iglesia es mi brazo.
La iglesia es el brazo de Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la persecución, en medio del hambre, en medio de la soledad y en medio de la sociedad. Usted es el brazo de Dios en medio de la pandemia. Usted es el brazo de Dios en medio de la escasez. Usted es el brazo de Dios en medio de las tribulaciones, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión. Cristo constituye la iglesia, ¿sí o no? Si la iglesia no está, en vano murió Cristo. Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero no habla una vida terrenal, sino una vida eterna. Ahora el que está con Cristo también le va bien en lo terrenal. Termino con esto, suavecito, como me gusta. Cuando tú huyes, la iglesia huye. Cuando tú te escondes, la iglesia se esconde. Cuando tú no estás, la iglesia no está. Fuiste diseñado para permanecer, aunque en ello te juegues la vida. Y si este sentir no está en ti, no te puedes sentir parte de la iglesia. Aún no puedes ser parte de la iglesia de Cristo, porque Cristo tuvo miles de oportunidades para rendirse. Cristo tuvo miles de oportunidades para esconderse. Cristo tuvo miles de oportunidades para rechazar el plan del Padre. Porque si no, allí en el huerto de Getsemaní no le hubiera dicho al Padre: si este es posible, pasa de mí esta copa. Si no, él no tenía ni que haber sudado sangre. Pero sudó sangre. Recibió golpes, azotes y todo tipo de persecución, porque estaba allí. Porque no canceló el plan en su vida. No canceló el propósito de Dios en su vida. Todo sucedió porque Cristo decidió no abortar la misión. La iglesia no puede abortar. La iglesia tiene que seguir congregándose con medidas, con prudencia. La iglesia tiene que buscar la forma de seguir adorando al Señor. La iglesia no puede parar, porque cuando el mundo entra en un caos, que ya está, cuando la necesidad toca las puertas, incluyendo la tuya, la iglesia tiene que decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios se va a ocupar de poner la paz de Cristo en tu vida. Porque si tú buscas la paz de Cristo, hoy necesitas llenarte el estómago de un pan material. Pero cuando tú busques la paz de Cristo y entre la crisis, cuando tu fe va a ser probada y no va a haber otra soga, no va a haber otro árbol del cual te puedas agarrar que no sea de Él. Y cuando te agarres de Él, de verdad, te vas a alimentar de Él de verdad. No vas a depender más del mundo. Te vas a alimentar de Él nada más. Y cuando nadie tenga esperanza, tú vas a tener esperanza. Y cuando nadie tenga una palabra de aliento, tú vas a tener una palabra de aliento. Porque no va a ser el hombre quien te la va a entregar, va a ser el Espíritu Santo. Porque mientras estás bajo la mano de Dios, mientras estés bajo el poder de Dios, el Dios eterno desde el cielo enviará sobre tu vida. Porque Él lo que busca es un David, alguien que quiere enfrentarse al gigante Goliat. Miraba en Israel, todos tenían miedo. Miraba al pueblo aquel con lanzas, con carapazos grandísimos, fuertes, poderosos, y nadie salía. Y llegó aquel niñito azulito, de ojos azules, de pelo rubiecito, bajitico, y dice: ¿qué pasa ahí? Oh, que hay un gigante al lado allá que está diciendo que el que salga lo va a matar. Oh, ¿y ustedes qué les pasa? No, es que el hombre es grande, es guerrero desde su juventud. ¿Y qué pasa con eso? No, es que su rodillo es del tamaño de un telar de hilar. No, es que su escudo pesa 3000 ciclos. No, es que su lanza, no. Y viene la justificación. David no le había preguntado nada de eso. Y David dijo: y al que mate al gigante, ¿qué es lo que le van a dar? Oh, el rey ha prometido darle a su hija y la mitad de esto y lo aquello y lo que le pida. Y dice: bueno, pues dame acá que yo me voy a enfrentar a ese gigante, porque ese gigante ha ofendido a Jehová, el rey de los escuadrones de Israel. Y en el nombre de ese rey, de ese Jehová al que yo le sirvo, hoy yo le voy a cortar la cabeza a ese gigante. Y cuando David se levantó y salió y escogió 5 piedras del río, la Biblia dice que el gigante cayó y David le cortó la cabeza. El miedo te paraliza, el miedo te detiene, pero Dios, bajo un efecto de miedo, nunca va a poder usarte.
Dios te va a usar cuando la fe, la confianza y la esperanza esté avivada en tu vida. Y cuando tú aún quizás en el piso, respirando, aún digas como dijo Job: oh, porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Quiero decirte, hasta el último momento tu fe va a ser confrontada. Hasta el último momento tienes que albergar esperanza, porque Dios hasta el último momento Él puede estirar su mano y sacarte. Lo hizo con David y lo hizo con muchos otros. ¿Sabes por qué? Porque le creyeron. Porque le creyeron. No te congregas para dudar, te congregas para creer. No le sirves a Dios porque no tienes nada que hacer. Le sirves a Dios porque encontraste el diseño de Dios en tu vida. Y tu espíritu que está dentro de ti, oh, dice: Abba Padre, Abba Padre, porque mi espíritu tiene sed de ti. Así decía David: mi espíritu tiene sed de ti. Cuando hay sed del Dios vivo dentro de un corazón, ese corazón recibe el sonido del cielo y escucha la voz de Dios. Y ese Espíritu Santo te identifica como hijo. Y cuando tú te sientes hijo, tú encuentras a tu Padre. Y tu Padre que está en el cielo abraza a su hijo. Por eso hay que entender que Dios te va a usar, pero no bajo miedo, no bajo temblor, no bajo desesperanza. Confía en Él, porque todo, absolutamente todo lo que puedas lograr, no lo harás tú. Oh, pastor, pero yo tengo unos diplomas en la casa. ¿Y qué importan los diplomas? Dios no va a usar tus habilidades. Dios no cuenta con ellas, porque tus caminos no son sus caminos, ni tus pensamientos los pensamientos de Él. Dios cuenta con lo que Él diseñó. Nada puede ir en contra de lo que Él dice, porque Dios habla y la tierra obedece. Dios habla y los demonios salen. Dios habla y las finanzas vienen. Dios habla y las puertas se abren. Dios habla y las piedras se rompen al medio y se separan. Dios habla, háblale a la roca. Ay, pastor, pero yo tengo una situación, mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi hermano. Pero has orado, has intercedido, has ayunado, has clamado, has roto ese principado, has destruido esa esclavitud que te tiene atado. No, comienza a luchar, porque quiero decirte algo: todo ejército que va al campo de batalla, cuando conquista, establece una señal, en este caso una bandera. Ya estableciste la tuya, porque la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de tus pies, a eso, ese lugar te entregaré. Quiero decirte, lucha tu batalla. No dejes que tu esposo, tu esposa se la robe un inconverso. No permita que tus hijas, que tus hijos terminen en las manos de un inconverso. La iglesia fue diseñada para vencer. La iglesia fue diseñada para cubrir lo que el mundo no puede cubrir. Y la iglesia tiene la esperanza. La iglesia tiene la respuesta. Y el Padre nos enseñó a través del Hijo que el Hijo es la respuesta. El mismo Señor nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Tienes que llevar las personas a los pies de Cristo. Hay muchos engañados sirviéndoles a ídolos. Hay muchos engañados sirviéndole a Satanás, sirviéndole a imágenes, idolatrando la muerte. Pero tú cargas vida y vida en abundancia. Ese Cristo de gloria y poder es el Cristo al cual la iglesia le sirve. Y la iglesia, dice la Biblia, que es victoriosa. Victoriosa. Dale un fuerte aplauso al Señor. La iglesia es victoriosa. ¿Sabes lo que demuestra la victoria de la iglesia? La ausencia de personas. ¿No lo sabía? La ausencia de hambre de las personas. Quiere decir que el enemigo sabe de que aquí hay vida, que hay comida. Sabe de que ahí hay restauración, que hay poder, que hay empoderamiento. Y por eso trata de hacer. Pero eso demuestra que si no quiere que llegue es porque teme que lleguen. Porque teme que escuchen, porque teme que se alimenten. Lo cual quiere decir que si escuchan, que si se alimentan, se empoderan. Y Él no quiere que tú vivas una vida de confianza en el Espíritu Santo. Él quiere que tú vivas con miedo, con depresión. Que tú vivas de lunes a viernes cortando los kilitos. Él quiere que tú vivas mirando así a ver quién te puede ayudar. No. Si Él logra llevarte a ese estado mental, Él te liquida. Pero ese no es el diseño de Dios. La Biblia dice que Dios es rey. ¿Cómo se llaman los hijos de los reyes? Príncipes.
Los príncipes no andan escondidos. Los príncipes dan órdenes. Los príncipes tienen autoridad porque son los hijos de papá. Si no, Él no nos dijera mis riquezas en gloria. Si no, nos fuéramos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, en usted no hay solamente una persona. En usted hay un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente es el espíritu que necesita el mundo. Si la iglesia se esconde, si la iglesia se apaga, en vano murió Cristo. Nunca olvide, en vano muere Cristo. Esconderse no es la solución. Andar con miedo menos. El miedo no te va a permitir ver lo que en el espíritu puedes ver. Adora ir con el Señor. Si Él te llama, aleluya. Si no te llama, le sigo sirviendo. Pero con miedo nunca le podrás servir. Amén. Den un aplauso a nuestro Señor.